Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta clase de matemática para el ingreso a ingenierías vamos a resolver triángulos. Bueno, antes que nada vamos a recordar algunos conceptos necesarios para encarar la resolución de triángulos. En primer lugar, vamos a ubicarnos en qué tipo de triángulos se van a presentar en el examen de ingreso. Bueno, en primer lugar nos vamos a encontrar con este tipo de triángulos. Este tipo de triángulo es un triángulo especial. Es un triángulo que, si te fijas bien, tiene un ángulo recto. ¿Sí? Fíjate que si miro, ¿sí?, los tres ángulos de este triángulo, hay uno de esos ángulos que es un ángulo de 90 grados. Acordate que el ángulo de 90 grados es llamado ángulo recto. Bueno, este triángulo rectángulo, ¿sí?, tiene la propiedad de cumplir algunas características entre los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos que lo conforman. Bueno, en primer lugar, recordemos que los lados que forman ese ángulo recto, los lados que forman ese ángulo de 90 grados, tienen un nombre especial. Esos lados reciben el nombre de catetos. Entonces, yo tengo aquí un cateto, ¿sí? Y aquí tengo otro cateto. Entonces, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Indistintamente puedo llamar a este cateto 1 y a este cateto 2, da igual. El tema es que tengo que identificar cuáles son los catetos de ese triángulo y el lado que queda enfrente del ángulo recto, ¿sí? O bien el lado que no es cateto, ese lado recibe un nombre que es hipotenusa. Bien, entonces seguramente estarás recordando el famoso teorema de Pitágoras, que si tenemos cateto 1, cateto 2 e hipotenusa, decía que el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Este es un teorema, es el teorema de Pitágoras, y es muy importante que lo tengamos presentes en el desarrollo de este tema en particular. Entonces, por un lado, cuando presentamos triángulos, hablar de el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, entonces por un lado tenemos a Pitágoras diciéndonos la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Por otro lado, vamos a recordar cómo se definen las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Bueno, ¿cuáles funciones trigonométricas? Bueno, vamos a recordar que tenemos distintas funciones trigonométricas, como por ejemplo tenemos la función seno, la función coseno, la función tangente, ¿sí? Eso podés leerlo también en el material que te dejo ahí en el aula virtual. Y para un determinado ángulo vamos a elegirnos un ángulo acá, por ejemplo, este ángulo, el ángulo alfa, ¿sí? Para este ángulo yo quiero encontrar los valores de las funciones trigonométricas seno de alfa, quiero saber cuánto vale el seno de alfa, quiero saber cuánto vale el coseno de alfa, quiero saber cuánto vale la tangente de alfa. Bueno, mirando el triángulo rectángulo que recién dibujamos, ¿sí? Fíjate que el cateto 2, el cateto que llamamos cateto 2, para alfa, es el cateto que está opuesto a él. ¿Por qué? Porque fíjate que alfa está en contra del ángulo. Por lo tanto, para el ángulo alfa, cateto 2
es el que llamaríamos cateto opuesto, porque está en contra de él. En cambio, el cateto 1, fíjate que el cateto 1 está formando parte, es uno de los lados de este ángulo, por lo tanto se lo llama al cateto 1 para el ángulo alfa, lo llamaríamos cateto adyacente, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo comprendamos bien. Fíjate que para alfa, el cateto 2 sería su cateto opuesto y el cateto 1 sería su cateto adyacente. Si ahora tomo, por ejemplo, otro ángulo, vamos a suponer que tomo este ángulo acá y lo llamo beta, ¿sí? Fíjate que para el ángulo beta, el cateto opuesto no sería el cateto 2, sino que para beta, el cateto opuesto, el que está enfrente, es el cateto 1. Y el cateto 2 para beta sería su cateto adyacente. Es decir, es muy importante que una vez que yo determine con qué ángulo voy a trabajar, con qué ángulo voy a estudiar, cuál va a ser el ángulo en cuestión, es muy importante que yo determine quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente para ese ángulo en particular. Entonces, ahora que dijimos que vamos a trabajar con alfa, ¿sí? Ahora que establecimos que vamos a trabajar con alfa, ¿sí? El seno de alfa, la función seno, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, en este caso, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre que corresponde según alfa, ¿sí? Según la ubicación del ángulo que estoy analizando. Entonces, en este caso, como estoy mirando alfa, este cateto es el famoso cateto opuesto, porque está enfrente de alfa. Este es el cateto opuesto. Y este cateto es el cateto adyacente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de sus lados forma parte, porque él mismo forma parte del ángulo, ¿sí? Este es el cateto adyacente. Este es entonces el cateto opuesto y este es el cateto adyacente del ángulo alfa. El valor del seno de alfa se define como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa se define como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Estas son las tres funciones trigonométricas fundamentales que nos van a ayudar a resolver la mayoría de los problemas de trigonometría que aparezcan en los exámenes de ingreso. Así que ahora en el próximo video vamos a analizar en concreto unos problemas de exámenes de ingreso a ingeniería de funciones trigonométricas de resoluciones de triángulos.